La oración hasta no hace mucho tiempo se la consideraba como de rezanderos, pero quizá yo creo que está muy asociado con lo que recuerdo cuando estaba muchacho. Generalmente a uno lo obligaban a que fuera a recitar unas oraciones, entre una de las que me acuerdo era repetir el nombre de Jesús 1000 veces. Pero el gran lío que aparecía ahí era que uno era obligado. Y claro, eso, por un lado, pues uno tan pequeño no entendía mucho la situación. Y por otro lado, el hecho de que fuera obligado le hacía que uno le comenzara como a huir a esa posibilidad de realizar alguna oración. Después, con el tiempo, pude comprender que en realidad todo lo que es obligado no funciona. O sea, a usted le pueden obligar muchas cosas y en realidad esa presión lo que hace es que le coja como fobia a la situación. Pero hay una gran enseñanza en eso. Quizás con el tiempo es que uno ha aprendido como a apreciar el sentido de la oración. Y hoy en día puedo decir que respecto a la oración, esa visión ha cambiado, ¿no? Pues por muchas razones. Yo diría gracias a las experiencias de una cantidad de seres que han testificado con sus vidas que la oración tiene un poder. También existen investigaciones científicas hoy en día que muestran que la oración genera muchos beneficios para el cuerpo, para la mente, y yo diría que el gran trabajo que se ha hecho es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual siempre dice que la oración es fundamental para los procesos de transformación del ser humano, pero hay que entender la oración. Entonces, bajo esa mirada, la oración la podríamos considerar como una herramienta que nos ayuda a propiciar un cambio trascendental en nuestra vida. Y quizás, yo diría, más allá, es una práctica esencial en el diario vivir. Nosotros que estamos en este momentico, en este momento de la charla, seguramente nos interesa mucho clarificar la importancia que tiene la oración en la vida cotidiana. Y por eso, pues vamos a tratar de mostrar en esta charla una visión de por qué orar. Y la vamos a orientar mucho hacia la parte de la vida espiritual. Bueno, yo considero que cuando hablamos del mundo espiritual y buscamos incursionar en él, es lo que yo diría nos mueve mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro ser para mejorar las cosas? Y cuando penetramos en ese interior, lo primero que nos encontramos es con la inmensidad del universo. Es enfrentarse a un desconocido, ¿no? El desconocido es tan inmenso que a uno se queda asombrado. Y por otro lado, nos estamos conectando con la realidad de la existencia, que es la energía vital, la energía creadora, misterio de la vida. Y es ahí donde nos hacemos grandes preguntas, ¿no? ¿Qué lugar ocupo yo dentro de toda esta inmensidad? ¿Qué puedo hacer en ese campo tan vasto? Y quizá, digamos, allí empezamos a reconocer que ante nosotros hay algo que nos trasciende, y es la fuerza esencial, creadora, indescifrable, que le podríamos llamarlo divino. Pero nos estamos enfrentando a una cosa muy grande. Como lo divino es algo desconocido, y realmente nosotros en ese contacto con lo desconocido nos cuesta mucho hacer una conexión eh, física, digamos, real. Uno ve a algo como una persona, por ejemplo, y le puede hablar. Entonces la forma en que uno se comunica con ese divino es a través de la oración. Y es por eso que la oración como punto de acercamiento a esa conexión energética que nos trasciende es fundamental. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero lo primero que hace una persona cuando está en grandes peligros es inmediatamente hacer una oración donde dice, Dios mío, eso es una oración. Y puede ser la persona que se considere más atea que usted se pueda imaginar. Eso recuerda una historia un poquito jocosa de una persona que decía, es que yo no creo en nada, y que eso de Dios y que no sé qué, eso no existe para nada. Y un día se fue
en un bote y se metió al mar con un amigo y en mitad del camino se lanza una tormenta y empieza esa barca que se iba a pique. Y el primero que se arrodilló fue él y dijo, Dios mío, ayúdanos. Entonces el otro le dice, no, es que vos no crees en Dios. Y dice, sí, pero eso es en tierra. Entonces, en el fondo todos, de alguna manera, sentimos que hay una presencia mucho más allá. Hay otro ejemplo que recuerdo que es una persona muy cercana que pasaba por un momento muy angustiante. Y de pronto de ella decía, no, yo no sé qué hacer en esta situación, ¿qué hago? Y de pronto se le ocurrió hacer una oración y humildemente pidió como esa ayuda a esas fuerzas superiores. Ella comentaba que a los pocos instantes sintió una paz muy grande en su interior y pudo visualizar lo que debía hacer. Ahí está el gran misterio, el misterio de las oraciones. Imagínense muchas veces cuando seres humanos se reúnen en grupo para hacer una oración por una determinada causa y de pronto esa causa, y lo han hecho, ¿no? En Estados Unidos hicieron una cantidad de experimentos y en otras partes del mundo donde se reunían varias personas a orar para que de pronto la violencia en un sitio disminuyera y en esos días notablemente se iba a pique, para no era que se acabara, ¿no? Pero por lo menos se muestra que hay una fuerza superior que hace que las cosas funcionen. Bueno, todos esos ejemplos lo que nos están mostrando es que casi de una manera espontánea como seres humanos siempre estamos recurriendo, aunque no nos demos cuenta, a la oración. Y hay formas de orar, ¿no? Algunos lo hacen como un pedido, otros lo hacen como el recitar alguna oración conocida. Hay oraciones muy lindas. Entonces, yo considero que cuando uno hace una oración determinada, que se la sabe de memoria, a veces no funciona mucho. ¿Por qué razón? Porque mientras uno repite la oración que se sabe de memoria, su mente anda por otro lado. Entonces, se pierde la conexión. Es mejor, digamos, como que uno haga una propia oración, cree su propia oración, como la que hacemos cuando nos levantamos. Entonces, cualquiera de nosotros puede hacer una oración de agradecimiento cuando se levanta. ¿Cómo la hace? Como a cada uno se nos ocurra. Podemos decirle gracias por este día, ayúdame a dar lo mejor, a construir algo diferente, a manejar mis pensamientos de otra manera, muchas cosas. Pero lo conecto con un aspecto muy hermoso que es el que nosotros tratamos de fomentar, es potenciamos el amor, porque la oración va mucho más allá. Yo quiero es, a través de la oración, ayudar a solventar las necesidades de la humanidad, las necesidades de otros seres, etcétera. Y es una actitud muy hermosa porque lo que refleja es que yo no soy extraño, que soy un ser de energía, que soy una creación divina y que en el fondo soy capaz a través de mi oración de poder transformar. Justamente ayer escuchaba una charla de un científico médico, él experto, y él ha relacionado la medicina con con la física cuántica. Y a través de esa interrelación de la medicina con la física cuántica, sobre todo en esos estados de experiencias cercanas a la muerte, o sea, es CM, es que él encuentra mucha similitud entre lo que una persona experimenta ahí y lo que la física cuántica expresa. Y entonces ahí él dice, mire, es que hay algo que se mueve que no podemos entender, pero que la física cuántica nos acerca a esa experiencia. Y es que hay una fuerza que desconocemos, que nosotros como científicos ya empezamos a aceptar que hay una fuerza muy poderosa, que es una energía que se mueve, que es como una creación divina y que es trascendente, que es decir, omnipresente, entre otras cosas decía, y otras cosas. Ya que, interesante. Lo que está mostrando es que la ciencia en este momento está reconociendo que hay una fuerza con la cual uno se puede conectar a través de otros métodos. De la forma de la meditación, la oración,
Y yo creo que también los seres humanos, en el fondo, tenemos el recuerdo de esas conexiones con lo divino que posiblemente hemos tenido en otros momentos, en otras experiencias de vida, pero se fueron oscureciendo con el tiempo. Hoy pienso que afortunadamente la oración se la está mirando como algo distinto. Entonces, la está mirando como una herramienta que ayuda a que yo pueda movilizar estas grandes energías, porque yo soy más energía que otra cosa. Todo el universo es energía. Yo puedo movilizar esas energías tan poderosas para conectarlas y darle respuesta a muchas situaciones de las que estoy experimentando. Aún cosas que no se imagina. Por ejemplo, yo recuerdo una, una persona muy querida y ella iba bajando por una grada, ya una persona de edad, ¿no? Y se resbaló, se dio un golpe en la cabeza. Completamente sana estaba. Pero se dio ese golpe en la cabeza y la noticia pues que nos dejó sorprendidos es que prácticamente el médico dijo, no pasa de 2 o 3 horas, se va a morir. Ese golpe la afectó seriamente. Bueno, nosotros como amigos, digo, bueno, vamos a hacer una oración entre todos. Y nos pusimos a orar por esa persona para que se diera lo mejor, porque hay que formas de orar, ¿no? Uno a veces pide que ojalá mi papá se mejore, que se le quite el cáncer, que se salve, que no sé qué. Cuando yo pido de esa manera es como si esperara que esa situación se dé. Y como no se da de pronto, entonces yo reacciono. ¿Cómo es posible que Dios no me haya oído, no me haya escuchado? Entonces la forma como hacemos la oración es, pedimos para que se dé lo mejor. Y si está en tus manos, en tu voluntad, que esa persona se cure, que sí sea. Curiosamente, esta amiga pasó la noche, no se murió, pasaron los días, no se murió, y después se recuperó. Los médicos decían que no entendían. Bueno, yo diría que, como ese caso, hay miles y miles de experiencias en las cuales ha pasado algo muy parecido. ¿Por qué? Porque la fuerza energética reunida es una fuerza poderosa que puede fortalecer una situación, ¿sí? Un pedido. Bueno, hay muchos tipos de oración. A veces nosotros podemos tener una oración muy hermosa que yo diría que puede ser algo como contemplativo. Por ejemplo, supónganse ustedes esos atardeceres que a veces no ven un cielo rojito, hermosísimo y está en el campo. Entonces nos quedamos como contemplando ese atardecer y quedamos como en un éxtasis, como deslumbrados por esa belleza, por eso que yo capto que hay algo ahí más allá, más de lo que estoy observando a través de mis ojos. Y entonces me quedo como allí, contemplando eso. Y eso es una experiencia para muchos supremamente maravillosa. Y allí, aunque no nos damos cuenta, estamos haciendo o realizando un momento de oración que está conectando con el maravilloso misterio de lo divino, porque en realidad eso es misterio. Todas estas son razones por las que vale la pena orar. Entonces ya empezamos nosotros a decir, caramba, pero sé que vale la pena orar, entonces voy a ponerle más atención si no estoy muy acostumbrado. A ver cómo creo el hábito de mantener una oración más permanente. Y eso es comenzar a entrar en el campo que nos interesa, el campo operativo. Y una forma de ir penetrando en el campo operativo puede ser con algo muy simple. Es, por ejemplo, hagamos un ejercicio para ir acostumbrándonos a orar. Es lo que decíamos ahorita, crear el hábito de la oración. Es muy fácil. Por ejemplo, todos los días, en cualquier momento, ojalá que sea el momento que uno se levante, que está más bien temprano, realicemos un tiempo corto de oración, que sea una oración nuestra, la oración creativa, la que nos surge del corazón. Y hagámoslo más o menos por 3 a 5 minutos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de hacer esa oración creativa de 3 a 5 minutos tiene varios aspectos. Un aspecto, fortalecer la creatividad, que es muy importante en el campo del desenvolvimiento espiritual. Y por otro lado, para que nos vayamos acostumbrando a mantener la mente en un estado de silencio y de reflexión.
Y eso es tan importante porque en general el ser humano no saca tiempo para eso, para reflexionar sobre algo que le interese, porque la oración puede ir muy orientada, por ejemplo, a decir ayúdame a no caer en el vicio tal o en la situación tal o en los pensamientos negativos, etcétera. Y comienzo a reflexionar sobre eso. ¿Por qué razón? Porque eso me produce cierto malestar físico. Y yo sé que eso no me ayuda a conectarme muy bien con los demás. Y esa es una buena técnica porque nos va a comenzar a habituar o nos va a ayudar a estar con nosotros mismos. Y no solamente estar con nosotros mismos, sino estar realmente haciendo presencia ante un misterio, lo que hemos dicho atrás, lo que desconocemos. ¿Sí? Nos conectamos con el corazón, con esa fuerza vital, con la esencia pura, una fuerza superior. Y eso es supremamente interesante. Y otro aspecto que de pronto puede tener este ejercicio es que nos permite hacer como un pare. Fíjense que la persona que no tiene ese hábito, sino que vive como un autómata, ¿qué hace todos los días? Se levanta, va al baño, seguramente desayuna a la carrera, seguramente sale a la carrera a trabajar, se interrelaciona con los compañeros de trabajo de la universidad, donde vaya, de la manera más autómata que pueda. Llega a la noche todo cansado, prende como un autómata la televisión o coge el diario para leerlo y se queda dormido y así vive como un autómata todos los días. O sea, no hace pares, no se da cuenta de cómo está viviendo, para qué está viviendo. Y creo yo que es tan importante porque eso nos va a permitir ese pequeño ejercicio que vamos a ir habituando en nuestra vida, se convierte en un punto importante en el cual podemos trabajar con muchas cosas que queremos como ubicarlas en otro campo, porque queremos proyectar algo que sea mejor para todos, para la sociedad, para el mundo, para, bueno, alguien que escuchara esto y diría, no, pero es un ejercicio bobo, ¿no? Un ejercicio no relevante. Sin embargo, es muy importante. Por lo que decíamos ahorita, por lo menos dejemos de vivir, dejamos como vivir como autómatas. Supóngase que hoy salgo a la calle, voy a mi trabajo, a la universidad o cualquier lado, y me tuve un enfrentamiento con uno de mis compañeros. Lo traté simplemente mal. Después yo sé que yo dejé eso ahí tirado, ¿cierto? Y pase por eso y siga haciendo eso daño por doquiera a todas las personas que no me caen bien o tienen disputas conmigo. Pero cuando me detengo, reflexiono, digo, caramba, ¿qué estoy haciendo? Es posible que eso me llegue a cambiar la modalidad de mi interrelación. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros en CAF como Camino tenemos una herramienta muy interesante que va ubicada un poco cercano a ese ejercicio y es la meditación discursiva. Resulta que esa meditación discursiva es una meditación que es muy parecida a lo que estamos hablando y representa una oración muy profunda de reflexión sobre una necesidad real de mi vida. Y cuando yo la realizo, lo que quiero es como buscar una respuesta muy concreta sobre el trabajo que tengo que hacer con esa situación. Entonces eso le da sentido a la oración, porque la meditación es una oración, una forma de orar, es la meditación. Entonces es bien importante que lo tengamos presente. Bueno, hay otros aspectos, o otro aspecto que considero supremamente importante en el por qué orar es que cuando nosotros proyectamos la oración hacia un beneficio colectivo, porque esa es la idea, ¿no? Está bien, no está mal que yo pida por mis necesidades, pues, pero cuando yo pido por una necesidad de mejorar en mí algo, es porque quiero brindar esa mejoría hacia el colectivo. Tiene razón, ¿cierto? Y nosotros siempre proyectamos esto hacia un beneficio más amplio, una expansión de la idea. Y ese trabajo eh, nos va a ir despojando de una cantidad de cosas. Por ejemplo, lo que hemos hablado de las creencias, de las estructuras que nos limitan, de las formas de pensar habituales, de quedar atrapados en muchos vicios, bueno, de tantas cosas.
en donde el ego es el que está como mandando. Sí, el ego personal, el ego egoísta. Vale la pena la repetición, el ego egoísta, pero es lo mismo, porque el ego no va a dejar de desaparecer, ¿sí? Todos tenemos un ego, pero una cosa es que ese ego sea tan egoísta que solo mira para su lado y no le importa nada más. O sea, la búsqueda es beneficio para mí y nada para los demás. Cambio acá, beneficio para mí, pero quiero proyectar ese beneficio o ese alcance de una manera amorosa hacia el bien de todos. Cualquier cosita que hagamos simple de la vida, por ejemplo, una tarea que haga yo en casa, como de pronto tender mi cama cuando me levanto. Es una tarea hermosa si yo la proyecto con un sentido participativo. Me cuesta, sí, pero ¿por qué me cuesta? Entonces ahí empiezo a entender por qué me cuesta, porque tengo una creencia, una estructura que me está limitando. Yo como hombre no tengo que hacer esto. Es una estructura, pero cuando la rompo, logré dar un paso importante. Y entonces en ese momento que hago esa tarea de tender la cama, pienso en los seres que de pronto son maltratados por tareas domésticas. Y yo quisiera que haciéndolo como yo lo estoy haciendo, llegara a una paz interior a nosotros. Energía que se mueve, energía poderosa que transforma. Ahí está. Y podemos seguir ampliando el sentido de por qué orar. O sea, uno ora no solamente por quienes ama o piensan como uno, sino también por los que no tienen afinidad o nos disgustan o nos hieren. ¿Cierto? O sea, siempre estamos en esa tarea. No solamente voy a amar o orar porque estos me caen bien y los otros no, pues, eso no merece mi oración. Yo recuerdo alguna vez que fuimos a una reunión justamente, llegamos y el congresista nos dice, acabo de ver ahí en la Pasuanchi, vamos aquí en Cali, y vi que una persona le pegó un tiro a otra. ¿Y saben qué se me ocurrió en ese momento? Hacer una oración por el que acaba de pegar un tiro. Pero eso fue sorprendente, ¿no? Las personas dicen, ¿cómo así? Usted está orando por el que acaba de matar a otro. Y Dios sí, porque esas personas sí que lo necesitan. Además, nosotros no podemos juzgar a un ser humano por lo que hace porque no sabemos su historia personal. ¿Cuántos de los seres humanos que son maltratados en la vida llegan a ser delincuentes? ¿Pero por qué llegaron a ser delincuentes? Por ese maltrato. Entonces, esa persona necesita mucho. Fíjense que esa forma de ver esa proyección tan interesante abre como un panorama diferente, porque es como que yo quiero esa hora es fortalecer empatía, fortalecer comprensión, fortalecer respeto, fortalecer comunicación amorosa con absolutamente todo. He visto casos de, por ejemplo, de gente que comienza a orar por un vecino que le cae mal. Interesante. Seguramente que en el tiempo esa relación va a mejorar. Porque siempre la tarea es que uno sea el que haga la oración, ¿no? No espero que el otro lo haga porque a lo mejor no le va a interesar. Mírense todas las cosas que surgen de un por qué orar. Vamos a mirar un poco lo de hablaba atrás de la meditación discursiva, vamos a ampliar un poquito esa mirada con respecto a lo que es una forma de orar. Cuando uno empieza esa práctica de meditación, yo recuerdo que yo nunca, antes de empezar estas tareas espirituales, cuando estaba joven, nunca había oído hablar de la meditación. Y cuando descubrí ese campo de meditación y esa práctica tan hermosa, en donde uno empieza a establecer una relación muy íntima con su interior, con su corazón, con el amor, donde está lo esencial o lo divino, va encontrando como cosas muy particulares. O sea, cada ser va a tener una experiencia distinta, por supuesto, pero por lo menos empieza uno a sentir que va mejorando su interrelación con el todo. Y sobre todo, como que uno siente que se va acercando más a esa fuerza que hay en el corazón, esa fuerza de amor. O sea, ahí surge como esa intención de querer amar y amar y amar y amar y ampliar el concepto del amor. Tarea que todavía estamos en eso, porque eso de aprender a amar no es algo que se logre de un día para otro. Es un trabajo
toda la vida, yo diría. Pero la meditación discursiva tiene una cosa muy especial, es que cuando uno ora y le pides como a lo divino, porque ¿qué es lo que hace uno en la meditación? Toma un aspecto, uno solo, porque no va a poder tomar un poco, uno solo. Por ejemplo, mis pensamientos negativos. Entonces, ¿con quién? Con una persona. Entonces yo le pido luz a lo divino sobre una forma que me aclare la manera como yo pudiera afrontar esa situación para no pensar mal de mí mismo, o de mi amigo, de quien sea. Y le pido esa luz. ¿Por qué la quiero trabajar? Porque yo no quiero hacerle daño a nadie, porque no quiero seguir en esta situación, porque no quiero seguir en este estrés, en esta angustia cada vez que me encuentro, etcétera. Y lo quiero modificar por el amor que le tengo a mi ser y por el amor que le tengo al otro. Muy interesante que esa meditación está conectada con el interior, con algo que desconocemos, tiene un paso que se llama respuesta, y en esa respuesta surge algo muy especial que nos permite como visualizar elementos de trabajo para ir modelando esa situación, para ir encontrando maneras de trabajarlo. Y cuando yo empiezo algo, ya empecé y la cosa va para adelante. Las cosas no se mejoran si uno no arranca con ellas. Lo importante es que como ya empecé con una intención pura, eso se va a mejorar porque se va a mejorar. No tengamos la menor duda. Entonces, en ese sentido, silenciosamente, voy trabajando sobre una situación que puede ser de orden emocional, que genera conductas no adecuadas. Y por supuesto, como aprendo a escuchar esa voz interior que surge de mi corazón, veo como más claro lo que tengo que hacer. Y eso es muy interesante porque hoy la ciencia espiritual también ha podido observar que una persona en estado de oración o de meditación logra bajar la actividad eléctrica del cerebro hasta una frecuencia de 4 a 12 ciclos. Resulta que lo normal de uno es que funcione a 14 o 30 ciclos por segundo. Entonces, en ese momento, las ondas son muy distorsionadas. Por ejemplo, en estados de alto estrés, casi que uno anda por 30 ciclos por segundo o más. Y eso no es nada benéfico para el ser. En cambio, el que medita logra bajar la frecuencia más o menos a unos niveles de 4 a 12 ciclos por segundo. Los grandes meditantes logran bajar a 4 ciclos y eso se le llama como las ondas teta. Y las que siguen son como las ondas alfa, que van un poquitico más, pero ambas son buenas. O sea, entramos en un estado de serenidad. Eso lo han hecho experiencias con estos lamas del Tíbet, que son expertos en hacer meditación. O sea, son expertos en orar y se quedan asombrados de la calidad de las ondas magnéticas que surgen del cerebro. Unas cosas supremamente hermosas. Son frecuencias. Pues la idea es que nosotros podamos entrar como en nuestras frecuencias de ondas alfa. Ojalá lo pudiéramos hacer sin necesidad de meditar. ¿Por qué razón? Porque nos va a ayudar a una calma mental. Sí, nuestra mente anda distorsionada, descuadrada por todos lados, andando y pensando, ¿sí? Quién sabe de qué manera, seguramente haciendo daño. Pero esas ondas permiten que ese cuerpo y esa mente entren como en una sintonía energética con lo divino muy hermoso. Y también entonces que propicia que podamos aprender con más calma, ¿no? Una mente en calma aprende mejor. Una mente atormentada no tiene tiempo para eso. Y otra situación que sucede con una mente en calma es que puede ayudar más beneficiosamente a mejorar los estados tanto biológicos como metabólicos. O sea que es ganancia por todos. Esta y miles de cosas más son muy importantes de procurar. Y ya como conclusión, pudiéramos decir que con todas las herramientas que uno puede contar y que puede descubrir a través de su proceso de desenvolvimiento interior o espiritual, seguramente va a poder trabajar mucho mejor en su forma de proyectar su vida.
y seguramente va a apreciar también de una manera más profunda la oración. No en vano hoy la oración representa un soporte muy fuerte ante los grandes cambios que estamos experimentando como humanidad.